Muy buenos días, somos el grupo de exposición a cargo del tema de IPv6, conformado por John Steven García Vargas, Daniel Andrés Reyes Muñoz, Miguel Ángel Uribe García y yo, José Fernando Zuluaga Ortiz. Nosotros hemos optado por realizar un video para mejor organización de ideas y resumir mejor la información. Y pues para comenzar esto vamos a hablar sobre un poco sobre qué es IPv6, un vistazo general y pues tener una idea de cómo funciona. Bueno, entonces comenzando por la definición de qué es el IPv6, pues para ser breves y rápidos, el IPv6 es un protocolo el cual se basa en la actualización o es una actualización de su predecesor, el protocolo IPv4, ¿no? Este protocolo, el IPv6, perdón, tiene como objetivo resolver el problema de agotamiento de direcciones que presenta el IPv4, ¿sí? Las direcciones IPv4. Estas direcciones pues son las direcciones IP, ¿no? Que son las dirección única que utilizan los hosts para comunicarse entre ellos, ¿no? En IPv4 se maneja de forma decimal, separado por punto, ¿no? Como es 192.168.0.0, ¿no? Y mientras que el IPv6 maneja un formato de hexadecimal, ¿no? Debido a que pues el IPv6 fue creado para suplir o pues fue creado por la necesidad de agotamiento, ¿no? De direcciones, pues la principal diferencia entre estos protocolos del IPv4 y IPv6 viene siendo el número de direcciones posibles, ¿sí? En IPv4 tenemos que, debido a que pues es de 32 bits, ¿no? Maneja 32 bits, pues posibilita 2 a la 32 direcciones, que viene siendo 4.300 millones de direcciones, ¿no? Esta cantidad es mucho menor a la cantidad de población y pues también menor a la cantidad de dispositivos totales, lo cual pues a la larga va a generar un agotamiento, ¿no? Una demanda de direcciones y no va a haber. Entonces nace el IPv6 que maneja 128 bytes, por ende pues el número de direcciones es 2 a la 128, que esto viene siendo aproximadamente 340 sextillones de direcciones, ¿no? Eso quiere decir que pues maneja aproximadamente por milímetro cuadrado de superficie de la Tierra, maneja aproximadamente 670 mil billones de direcciones de cada milímetro, ¿no? Por cada milímetro en la superficie, ¿no? Pues esta cantidad es supremamente inmensa, no por milímetro. Esto es imposible, físicamente imposible de completar, ¿no? Entonces, pues vemos que IP6, ¿no? Suple la necesidad de agotamiento, ¿no? Del todo, ¿no? Pero el problema es la transición de IP6 a IP4, porque pues la idea es que el IP4, IP6 reemplace a IP4. Y pues como último mencionar que pues la gráfica de la izquierda es una gráfica del agotamiento IPv4, ¿no? En sus respectivas regiones, ¿no? Abajo una línea de tiempo, ¿no? De los eventos importantes, ¿no? Que viene siendo en el 81 la aparición de IPv4 y el agotamiento en el 2011 y pues la aparición del IPv6 fue en el 96 aproximadamente. No, 96, 98. Entonces pues y pues lo otro fue un reporte de asignación de la LANIC. LANIC ha estado trabajando desde el 2013 y pues este fue el reporte que también ahí nos dicen cuántas direcciones IPv4 van a transitar en esta nueva fase. Y pues para mencionar algo de historia, se tiene datos generales que apareció el IPv6 entre 1996 y 1998 por Steve y Robert, uno trabaja en Cisco, otro en Nokia, y pues una crítica bastante fuerte cuando salió a IPv6 a luz fue la falta de interoperabilidad con IPv4, significa que entre los protocolos no son compatibles. Entonces eso hace que la transición de IPv4 a IPv6 fuera muy lento y pues ya y como último mencionar los organismos que tienen o que involucran o están relacionados con IPv4, IPv6, perdón, que sería la IANA, los RIR, que son los segmentos de la IANA en cada región, y el grupo de trabajo de ingeniería de Internet, que es la IETF. ¿Sí?
como último aspecto me gustaría mencionar algunas diferencias, ¿no?, que hay que tener en cuenta al referirnos a IPv4 y IPv6. Pues empezando por las básicas, ¿no?, que el número de direcciones varía, ¿no?, en ambas. El número posible de direcciones, mientras IPv4 es 2 a la 32, eh, en IPv6 es 2 a la 128. Uno maneja 32 bits, 20 bytes de encabezado, el otro maneja 128 y 40 bytes de encabezado. Muy buenos días, primero que todo. Ahora vamos a intentar profundizar sobre las ventajas y desventajas que IP nos ofrece sobre su antecesor IP versión 4. Primero que todo, aunque no es buena práctica usar los absolutos, podemos decir que físicamente es imposible que los dispositivos físicos que utilicen IP versión 6 puedan llegar a acotar este número. Esto debido a la cantidad asombrosamente grande de dispositivos, previendo que esto va a durar muchísimo tiempo. Otra ventaja, a diferencia de IP versión 6, es que la seguridad en las redes se mejora un poco con la implementación del protocolo IPsec. Esto no hará que las redes automáticamente sean más seguras, porque siempre se tiene que ser precavidos en la implementación de estas, pero IPsec proporciona muchísima más autenticación, conexión y confidencialidad de los datos. Además, que en IP versión 6, por motivos de seguridad y rendimiento, la fragmentación y el ensamblaje de los datos solo se permite mediante el host inicial y el final. Los routers ya no hacen esta tarea y tampoco son partícipes en ella. También tenemos que aunque IPv6 nos otorgue autenticación y seguridad, no nos asegura que el destinatario de la información o el origen sean ser quien dicen ser. Por esa razón siempre se tiene que hacer uso de llaves públicas o privadas u otros recursos de criptografía para validar y verificar la integridad de la información. Otra característica que IPv 6 posee, nueva además sobre IPv 4, son los jumbogramas. Esto se hace mediante una opción, el uso opcional de un campo que se llama Jumbo Payload Option en el encabezado, el cual puede asumir o modificar el envío de jumbogramas a través de las conexiones establecidas hasta un tamaño máximo de 4 GB. Esto es una ventaja muchísimo más grande si se tiene. Además, IPv 6 utiliza dos campos para implementar el QoS. Estos son la etiqueta de flujo y la clase de tráfico. Estos ayudan a dar o a establecer la prioridad de un paquete para que este viaje o tenga cierto, como el mismo nombre lo dice, prioridad en la red sobre otros paquetes que compartan el mismo medio. Esto se hace, por ejemplo, en el uso de voz sobre IP, cuyos paquetes requieren prioridad para una fidelidad en la comunicación. Entonces, mediante el uso de estos dos campos se logra de una manera más efectiva. Además, se ayuda, se ayuda también a reducir los retardos en la verificación del paquete, debido a que el campo de la etiqueta, que es un campo de verificación, está antes de los campos del direccionamiento, lo cual ayuda a que la lectura de esos datos mediante los routers sea un poquito más rápida, que a la larga ayuda con la conectividad y con los retardos en la red. Otra característica de IPv 6 sobre IPv 4, una ventaja se podría decir, es que IPv 6 no implementa el broadcast. Esto, si se quisiera llegar a hacer, se hace mediante el multicast, el cual ya está implementado de manera implícita. ¿Qué es el multicast? El multicast es una habilidad de enviar un paquete a destinos múltiples en la red. Cabe resaltar, de nuevo, insisto, que IPv 6 no trae lo que es tal como lo conocemos de. También IPv nos ofrece de manera opcional lo que llamamos Slack, configuración automática de dirección independiente del estado. El Slack es un método en el cual un dispositivo, un host, solicita mediante un paquete Neighbor Discovery a un router, su router vecino, que le otorgue la configuración de la red. De esta manera, el host con esta información podrá autoconfigurarse y obtener así su dirección IP, sin usar los servicios de un DHCP. Aún de esta manera, también existe el DHCP para versión 6, al igual que en IP versión 4. Y Encabezado IP versión 6.
Este encabezado consta de 8 campos. El primer campo que podemos encontrar es el campo de versión. Este campo tiene asignado 4 bits y corresponde al número de la versión del encabezado IP, que para este caso es el número 6. El siguiente campo que encontraremos es el de clase de tráfico, que tiene un espacio asignado de 8 bits y que es usado por la red para hacer gestión de tráfico y tiene dos usos. El primero, para los servicios diferenciados definidos en el RFC 2474 y por último para la notificación de congestión. Eso se encuentra especificado en el RFC 3168. El siguiente campo que encontraremos es el de etiqueta de flujo. Tiene un espacio asignado de 20 bits. Es un número determinado por el nodo de origen que sirve para identificar un flujo de paquetes. El siguiente campo que podremos encontrar en nuestro encabezado es el de longitud de paquete. Este tiene un espacio asignado de 16 bits y corresponde a la cantidad de octetos que siguen a este encabezado IP. Cabe resaltar que se deben sumar también la longitud de los cabezados de extensión. El siguiente campo que encontraremos es el de siguiente cabecera, que tiene asignados 8 bits y que corresponden al identificador de la cabecera que va después de esta cabecera IP. Este número de identificación es igual que para IP versión 4. Cabe resaltar que si no hubiera una siguiente cabecera se asigna el número 59. Luego sigue el campo de límite de saltos, que tiene un espacio definido de 8 bits. Este es un número asignado por el nodo de origen y que se va incrementando con el paso del paquete entre nodos. Si este número llegara a ser 0, el paquete debe ser descartado. Luego encontraremos el campo de dirección de origen, que tiene un espacio asignado de 128 bits y corresponde a la IP versión 6 del origen del paquete. Y por último tenemos a la dirección de destino, que corresponde a la dirección IP versión 6 del nodo de destino. Bueno, ahora voy a hablarles sobre los campos que IP versión 6 no trajo desde IP versión 4, la eliminación que produjo sobre estos campos y el por qué. En total de los campos eliminados fueron 6. El primero de ellos fue la longitud de cabecera. Debido a que ahora en IP versión 6 la cabecera se implementa de una manera estática, la longitud es fija. Debido a esto ya no tiene sentido el hecho de tener un campo de cabecera que me indique cuál es el tamaño de esta, debido a que ya sé previamente mediante el estándar cuánto es realmente la longitud. Otro campo que fue eliminado o más bien modificado fueron la identificación, los flags y los fragment offset. Debido a que la fragmentación ahora en IP versión 6 se gestiona de una manera completamente diferente. En el caso del fragment offset, de este se encarga directamente en el host y si es realmente, bueno, si es requerido la fragmentación, se hace mediante el uso de un encabezado, los cuales son como pequeñas extensiones a la cabecera estándar. Otro valor que fue revocado es el checksum de cabecera, con el objetivo del mejoramiento en la gestión de los paquetes. El checksum ahora es obligatorio en IP versión 6, con la premisa de que la responsabilidad de la comprobación es referente a las capas superiores. La comprobación del checksum, o sea, la integridad de los datos tal como se ven, no es ahora responsabilidad del router, sino que es la responsabilidad de capas superiores. Y también el campo de opciones, que antes era mucho más limitado en IP versión 4, ahora se expandió, por así decirlo, una pequeña renovación, que ahora es manejado mediante las cabeceras de extensiones, que se pueden utilizar en IP versión 6 en base a los requerimientos necesarios. Por ejemplo, teníamos antes que para la fragmentación se utiliza una cabecera especial que haga este proceso, pero si no es necesario, dicha cabecera no se utiliza y con eso no se está usando
no se está ampliando o extendiendo la longitud de un paquete, que a la larga hace que los retardos en la transmisión de estos sea más lenta. Encabezados de extensión. Los encabezados de extensión, como se explicó anteriormente, el encabezado IP versión 6 van después de este y pueden ser uno o varios. Si hubieran varios, deben seguir la siguiente prioridad. Primero el encabezado IP versión 6, luego opciones de salto por salto, opciones de destino, de enrutamiento, de fragmentación, de autenticación, de carga útil de seguridad, de opciones de destino y de capa superior. A continuación explicaremos alguno de estos. Cabe resaltar también que los encabezados que explicaremos a continuación tienen dos campos iguales. El de cabecera siguiente, que es el identificador de la siguiente cabecera. Si no hubiera una cabecera siguiente, será el número 59. Y el de longitud de cabecera de extensión, que es la cantidad de octetos que hay en esta cabecera de extensión sin contar los 8 primeros octetos. El encabezado de opciones de salto por salto tiene como finalidad llevar información opcional que debe ser examinada por cada uno de los nodos por los que pasa este paquete. Estas opciones tienen la siguiente estructura: tipo de opción, longitud de datos de opción y datos de opción. El identificador de este encabezado de extensión es el número 0. El encabezado de extensión de opciones de destino es igual al encabezado de opciones de salto por salto, con la única diferencia de que la información de opciones solo puede ser examinada por él o los nodos de destino. Este tiene como identificador de cabecera el número 60. El siguiente encabezado que explicaremos es el encabezado de enrutamiento. Tiene como finalidad dictar la ruta o los nodos por los que debe pasar el paquete hasta llegar a su destino. Tiene como identificador el número 43 de encabezado. Uno de los campos más importantes a explicar es el de segmentos dejados. Aquí se especifica el número de nodos listados explícitamente que faltan ser visitados hasta llegar al final de la ruta o a el nodo final. Y el último encabezado de extensión que explicaremos es el de opciones de fragmento. Este encabezado es usado cuando el nodo de origen quiere enviar un paquete mayor al MTU. En este caso, el encargado de la fragmentación es el nodo que origina el paquete. Cabe resaltar algunos campos de este encabezado, que es el desplazamiento de fragmentos. Allí va el desplazamiento en unidades de octetos de los datos que siguen a esta cabecera. Otro de los campos importantes es M. Allí, si va el número 0 significa que es el último paquete y si va el número 1 significa que faltan más paquetes. Y el otro campo importante a explicar es el de identificación. Allí va el número de identificación dado por el nodo de origen del paquete. A continuación, vamos a definir los tipos de formato para las direcciones IPv6. Inicialmente vamos a abarcar el tema de prefijo de red, partiendo de la definición en las direcciones IPv4. Muy bien, entonces partiendo de este ejemplo, el cual corresponde a una dirección IPv4, y recordando que el prefijo de red se puede identificar mediante la máscara de red o la cuenta de bits. Entonces el prefijo nos dice en este caso que la cantidad de bits corresponde a 24 para esta dirección. Ok, aquí tendremos un ejemplo conocido para las direcciones IPv4 con máscara de 24 bits. Y de acuerdo pues a la nomenclatura de las direcciones IPv6, pues tendremos 8 secciones formadas de 4 dígitos hexadecimales, de los cuales cada uno ocupará 16 bits. Entonces, este es un ejemplo que representa una dirección IPv6 y como vemos vamos a realizar su descomposición. Su primer segmento consta de 16 y vamos a ir sumando sus segmentos hasta obtener un total de 48 bits que corresponderá al prefijo de esta red.
o los 64 bits de la red. Vemos que las direcciones IPv6 están formadas por 128 bits. Como ya tendremos los 64 bits ocupando la red, los 64 que nos quedan serán del host. Ok, hemos aquí definido la nomenclatura para los formatos de dirección IPv6. Continuando esta línea, la IANA ha definido tipos de direcciones IPv6. En primera instancia tendremos las direcciones unicast, que son, como su nombre lo dice, únicas y enrutables. Una analogía que podemos hacer con las direcciones es con las direcciones IPv4 públicas que se tienen en los servidores. Ok, las direcciones únicas también tienen diferentes descomposiciones, partiendo inicialmente por las direcciones Global Unicast, que estas son las direcciones que se reconocen a nivel global. De acuerdo a la IANA, 3 de los bits van a ser los más significativos de esta dirección, es decir, sus primeros 3 bits van a ser los que me permitan identificar qué tipo de dirección unicast estoy tratando, en este caso con la dirección Global Unicast. Partiendo de este ejemplo, miramos que el rango está definido de esta manera. Como vemos, su primer dígito es 2. Realizando la descomposición binaria, tendremos esta representación 0010, y como definimos hace un momento que los primeros 3 bits son los más significativos, la IANA determinó que las direcciones Global Unicast deben iniciar con los bits 001. ¿De acuerdo? Continuando con la línea, miramos las direcciones link local, que estas se encuentran en el rango FE8010. Esto nos indica que los primeros 10 bits son los siguientes, pues su representación binaria de hexadecimal a binario, y solo nos permite conectar entre el enlace de la subred y no entre subredes diferentes. Continuando, tendremos la dirección loopback, que en esta dirección no se pueden asignar a una interfaz física, ya que es usada para enviarse paquetes a sí mismo por parte del host. Eso es. Está formada en su totalidad por ceros, excepto su último bit, que es un 1. Entonces tendremos el siguiente rango. Cabe mencionar que los 2 puntos representan ceros en la nomenclatura de las direcciones IPv6, entonces tendremos 000 y el último dígito sería el 1. De acuerdo pues al tamaño que nos indica la máscara. Similar a la loopback tendremos la dirección unspecified, que esta sí está formada en su totalidad por ceros y es usada como dirección puente para indicar la ausencia de direcciones y no puede ser asignada a una interfaz física. Como pueden ver, está compuesta por 128 bits en su totalidad de ceros. Continuando, tendremos las direcciones multicast, que se utilizan para enviar paquetes a una o más distintos grupos multicast. Su rango está definido de esta manera y tendremos las siguientes direcciones en la dirección multicast. Las primeras que vamos a tocar son las direcciones que son asignadas o assigned, y estas direcciones de multidifusión asignadas son direcciones reservadas para grupos predefinidos de dispositivos. Una dirección de multidifusión asignada es una dirección única que se utiliza para llegar a un grupo de dispositivos que ejecutan un protocolo o un servicio en común.
Las direcciones se utilizan en contextos con protocolos específicos como DHCP. Muy bien. La siguiente dirección que tendremos en esta descomposición es la dirección solicited node, que nos dice que todos los dispositivos de red deben procesar el tráfico enviado a la dirección de todos los nodos. Es decir, que para reducir la cantidad de dispositivos que deben procesar el tráfico, se utiliza una dirección de multidifusión de nodo solicitado. Así nos permite definir el camino, por decirlo de una manera, por el cual se enviarán y recibirán los paquetes. Las direcciones de nodo solicitado se crean combinando un prefijo en donde los 24 bits del extremo derecho de su dirección corresponderán a una dirección de unidifusión. Finalmente tendremos las direcciones Anycast. Estas direcciones se asignan a un conjunto de interfaces que normalmente pertenecen a diferentes nodos. Las direcciones Anycast son sintácticamente indistinguibles a las Unicast. Esto es por su representación. Como vemos, puede tener un prefijo y una combinación de ceros para un total de 128 bits, en donde no se puede distinguir o no tienen una característica que las distingan de las unicast a diferencia de las multicast. Bueno, para la representación de formato IPv6, ¿no? Pues se basa en que, teniendo en cuenta que IPv6 maneja 128 bits de tamaño, ¿no? Entonces se dividen en grupos, de esta forma se dividen en grupos de 4, ¿no? Entonces forman 8 grupos y cada grupo consta de 4 dígitos hexadecimales, ¿no? Entonces cada grupo representan 18 bits, o sea, 2 enteros, para de esta forma con los 8 grupos representar los 128 bits, ¿no? De la misma manera, ¿no? Se puede una regla que tienen como en la representación del formato, ¿no? Es que se pueden los ceros se comprimen, ¿sí? Como vemos en el ejemplo, la dirección 2030 y hay un octeto en ceros, ¿no? Entonces se convierte en un cero, ¿sí? Pero al final pues estos dos, como hay dos octetos seguidos en ceros, ¿no? Entonces pues se simplifican tan solamente como dos puntos, ¿sí? Y este cero pues se mantiene, el primer cero se mantiene, que quedaría 2031 2.0, dos puntos, pero entonces luego la unión de los dos ceros termina solamente dos puntos, ¿sí? Es un pequeño, una pequeña característica que tiene el, pues el manejo de del IPv6, ¿no? Con los octetos si son nulos, o sea, es decir, grupos en cero, ¿no? Entonces la dirección terminaría, pues ese sería el resultado final, la de abajo, ¿no? Y pues como último, pues me gustaría mencionar que pues hay algunas eh, direcciones IPv4 que son compatibles con IPv6, y esto es una clase especial, ¿no? Pero pues son direcciones IPv6 cuyos primeros 96 bits son en ceros y los últimos 32 representan una dirección IPv4, ¿sí? Sin embargo, se puede también representar, ¿no? De forma hexadecimal una dirección IPv4, ¿no? Entonces, por ejemplo, una dirección IPv4 empotrada, los últimos 32 bits pueden escribirse en base decimal así, que es como la primera, como lo muestra la primera imagen, ¿no? Y entonces de FF y luego va la dirección IPv4, ¿no? Entonces en hexadecimal sería C0 a 8 5909, pero eso se denomina como dirección IPv4 mapeada. Mientras que el segundo formato es una dirección IPv4 compatible, ¿sí? Las que no tienen F, ¿sí? Eh, ¿Sí? Entonces es como para que se tenga en cuenta que hay algunas que son unas clases especiales, pero
constituyen una clase especial, pero hay direcciones IPv4 compatibles con IPv6 y también se puede expresar una dirección IPv4, IPv6 en forma decimal, ¿no? Que es la dirección IPv4 mapeada. Mecanismos de transición. Se deben adoptar mecanismos de transición ya que los protocolos IPv6 e IPv4 son incompatibles, y aunque es deseado que estos mecanismos no sean una solución permanente, en algunos casos lo será. Además, debemos tener en cuenta que la transición hacia el protocolo IPv6 no es tan rápida. El primero de estos mecanismos es el mecanismo de tunelización. Este mecanismo trata de encapsular los paquetes IPv6 sobre paquetes IPv4. Lo importante en este mecanismo es tener dos nodos IPv6, uno que será la entrada del túnel y quien será el encargado de encapsular los mensajes, y otro nodo que estará en la salida del túnel y será el encargado de desencapsular los mensajes. El segundo mecanismo de transición que encontramos es el dual stack, y son nodos que contienen de forma nativa tanto el protocolo IPv4 como el protocolo IPv6 y pueden responder a las solicitudes hechas por nodos con los dos protocolos. Por último, tenemos el mecanismo basados en traducción. Son mecanismos que tratan de traducir el protocolo IPv4 hacia IPv6 y viceversa. Aunque IPv6 se creara con la necesidad de aumentar el número de direcciones, ya que pues las de IPv4 se estaban empezando a agotar, no se están adaptando muy bien. Desde un principio su adaptación no fue al ritmo que se esperaba. Si es verdad, han habido periodos de tiempo que su adaptación se creía como muy fundamental y que iba a dominar todo el mercado, pero estos periodos duraron muy poco tiempo y se ralentizó rápidamente. Esto es debido a que muchos proveedores, empresas y usuarios no terminan de dar el paso a IPv6 y se quedan en IPv4. Esto es debido a la incompatibilidad que hay entre ambas. Otras de las causas de la ausencia de IPv6 puede ser la reutilización de las direcciones IPv4, que ciertamente esas direcciones no están utilizadas o se están vendiendo a empresas y organismos que no las necesitan. Debido a esto, pues su adaptación se ha ralentizado mucho y puede que no se llegue a completar nunca. Sin embargo, algunos gobiernos han ordenado el despliegue de IPv6 por sus agencias federales. Las conexiones actualmente IPv6 representan un 9,67% del total de direcciones. Y según Google, en el 2020 la adopción subió hasta el 30%. A pesar de que este número sigue creciendo, no es a la velocidad que se esperaba. Ok. Bueno, por último, pero no menos importante, la conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar a partir de la información que le hemos estado dando estos últimos minutos? Pues primero que todo me gustaría decir, bueno, como voz del grupo, que la experiencia obtenida debido a la investigación y el análisis y la recaudación y todo lo que tiene que ver respecto a nuestra investigación para esta exposición fue una experiencia muy gratificante. Esto debido a que IPv6 es realmente un tema innovador, aunque ya lleva algunos años desde que se hizo, sigue estando al pie de la orden de la actualidad. Entonces fue muy interesante y muy chévere ver cómo la construcción desde el planteamiento inicial hasta la ejecución, que aunque a día de hoy no es como se esperaba que fuera, sigue siendo su camino, sigue yendo su transcurso, lento pero seguro. Entonces, bueno, por esa parte le quería agradecer muchísimo a mis compañeros que realmente hicieron que este trabajo fuera un trabajo verdaderamente gratificante. Pero ahora sí, en rasgos generales y respecto solamente al tema, ¿qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que IPv6 nació en base a una necesidad que IPv4 ya no podía cumplir, que es la asignación de direcciones para dispositivos.
¿Por qué sucedió esto? Bueno, en hiperversión 6 se empezaron a agotar, empezó a haber una problemática, una lucha, una guerra, por así decirlo, por obtener las últimas direcciones hiperversión 4 disponibles. Y antes de que eso llegara, un grupo de personas decidió empezar a trabajar en el hiperversión 6. Incluso hubo un pequeño hiperversión 5, que fue, bueno, según nuestra pequeña investigación, fracasó. Entonces directamente hubo un salto a hiperversión 6. ¿Sí? Pero lastimosamente, como nuestro compañero nos comentaba anteriormente, esto ha tenido problemas de implementación. Aún así, esperamos que en un futuro cercano realmente se llegue como a adoptar este IPv 6, debido a que trae muchísimas ventajas respecto a IPv 4, incluso desde la parte de seguridad, lo cual ahora realmente es algo que tiene mucha más importancia para nosotros, debido a que ya hay mucha más información disponible y la privacidad se ha venido como disminuyendo. La seguridad que le damos nosotros a las aplicaciones que transmiten nuestros datos a través de la red es muy importante. Entonces la implementación adecuada de IPv 6 podría ayudar un poco incluso, bueno, de hecho ayudará a que esta seguridad de los datos, la seguridad de la información, sea más confiable y la integridad de nuestros datos que circulan por la red sean más reales, por así decirlo, evitando suplantaciones y demás. Claro, todo esto siempre está sujeto a errores. El ser humano se equivoca, pero aún así, un grupo de personas con una correcta implementación pueden hacer que una red basada en IPv 6 pueda ser muchísimo más segura y tenga muchísimas más funcionalidades respecto a IPv 4, debido a que IPv 6 se creó en base a nuevas necesidades que en el momento de la creación de IPv 4 no estaban pensadas, porque en ese momento pues no eran una necesidad real, podrían haber sido opciones, pero no una necesidad. Ahora con IPv 6, las opciones que antes eran eso, ahora son una necesidad, y como necesidad tienen que ser cumplidas o sí a cabalidad. Entonces, eso sería todo por nuestra presentación. Muchísimas gracias.